Apreciados señores que escuchan este tema o que lo ven para tener una información correcta y real de los sucesos que atañen y corresponden a la cultura de esta humanidad en relación a una reseña histórica gnóstica, porque hay pues mucha confusión al respecto, hay mucho pescador en río revuelto, y vamos a montar en esta reseña una idea digna de investigación para que cada uno conozca el terreno que pisa en relación a la cultura gnóstica auténtica y a los venerables maestros Samael Aún Weor y Ra Bolu, únicos exponentes del gnosticismo auténtico universal, como el avatar de la era y patriarca universal del gnosticismo, y como su coordinador internacional universal, el maestro Ra Bolu. Veremos pues a continuación unas palabras de introducción al tema. Aclaraciones enfáticas y puntuales sobre la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro avatar patriarca, maestro Samael Aún Weor. A raíz de las falsas y temerarias declaraciones que hace el director de la Escuela Gnóstica de Educación Continua, Jorge Eduardo Medina Barranco, autollamado Patriarca III, hijo de la Nagarica de Ciénaga, Julio Medina Vizcaíno, como se verá más adelante. Veremos pues una fotografía psicológica del tenebroso Anagarica Julio Medina Vizcaíno, a quien el maestro Samael Aún Weor, tratando de sacarle de su estado terriblemente infernal, le permitió llamarse maestro Gargacuchinis, a fin de ver si Gargacuchinis, Buda Pratyeka o Sarabaka, ya desencarnado y fracasado absolutamente como tal, pudiera en su vehículo Bodhisattva Julio Medina Vizcaíno levantarse en la doctrina gnóstica cristiana universal, salirse de su fatal condición y marchar hacia la liberación, tal como lo hiciera en esta misma época nuestro avatar Samael Aún Weor con el infernalmente poderoso demonio Belcebú. Véase esta obra del maestro Samael Aún Weor. Mas a pesar de todos los esfuerzos, tentativas y estímulos del maestro Samael Aún Weor por lograrlo, no fue posible salvar a la Nagarica de Ciénaga, Julio Medina Vizcaíno, como a continuación se verá en sus propias palabras de Anagarica, en su propio relato, el cual dice así. Por el año de 1950 ya aparecía el Anagarica como articulista de una revista llamada entonces Mediodía, y desde la cual produjo su primer naufragio en un vaso de agua. Veamos algunos fragmentos de lo que él mismo tituló Historia de la Gnosis, con lo cual hubo de empezar su doctrina y su actuación como personaje. Historia de la Gnosis. Tomado de la revista Mediodía, Colombia, octubre a noviembre de 1950. Julio Medina, autor del ensayo publicado en nuestra anterior entrega,
crítica a la postura de la humanidad. Ha recibido mucha correspondencia con motivo del libro de Aún Beor, prefaciado por él, y hoy publicamos una carta suya dirigida en respuesta a un hermano espiritualista de Colombia. Ciénaga, septiembre 14 de 1950. Señor don Marciano Sánchez, instructor titular de la Universidad Espiritual de Colombia, Cali. Dignísimo Señor, tengo en mi poder su estimable correspondencia de fecha 31 del pasado y a la cual tengo el gusto de referirme. Estimo que desde luego usted se dirige a mí con ánimo de inquirir sobre los motivos que he tenido para prologar y prefaciar una obra que da la sensación que fue escrita para combatir al profesor Omar Cherensilin, lo cual hace usted en forma franca y gallarda. No puedo menos que ser recíproco con el amigo y hermano espiritual de mi demanda, que de mí demanda una explicación. Hermano Sánchez, admiro la defensa que ante mí hace del profesor Omar Cherensilin. Lamento sí que esta defensa la establezca sobre la humana persona del profesor Cherensi, porque él encarna una enseñanza, un camino, una doctrina. Y estimo que aún peor, Víctor M. ataca esa la doctrina que enseña y difunde el profesor Cherensi, o lo que por boca de él expresa. Y yo hoy he llegado a la comprensión de que una doctrina se refuta es con doctrina. Yo no sigo a Víctor M. Yo estoy de acuerdo es con la doctrina que él promueve y divulga. Por mi parte estoy dispuesto a seguir oyéndolo y hasta admirarlo si doctrinariamente puede probarme que ando en el error. Cuando yo desempeñaba las funciones de rector de la Universidad Espiritual de Colombia en defensa de mi profesor y mentor Cherensilin, decía que tenía el alma más pura y limpia dentro de los seres vivientes. Aún peor me formuló las siguientes preguntas. ¿Cómo saben ustedes que en el alma del señor Cherensi vive el más puro ser del mundo? ¿Acaso son ustedes clarividentes? Y si no tienen poderes, entonces, ¿cómo prueban? ¿En qué se basan? ¿Cómo pueden comprobar ustedes que el señor Cherensi es el Mahachohan Kunjumi? ¿Lo dicen porque lo saben o lo afirman porque se lo dicen? ¿Qué prueba tienen para afirmar estas declaraciones? ¿O es que se puede afirmar sin probar? Si ustedes no lo pueden ver clarividentemente, entonces ¿por qué afirman que él sea el venerable maestro Kunjumi? ¿Cómo puede un ciego hablar de la luz si jamás la ha visto? Cuando lo refutaba con peso, desbarataba mis apreciaciones y manifestaba: la sabiduría suya consiste en defender sistemáticamente tanto a un hombre como a su doctrina, pero realizaciones ninguna. Pureza, castidad, fe, amor, perdón, en fin, de los dones poco me habla de ellos. Se ve que no los ha enseñado a conocer.
¿En qué consiste pues la sabiduría de ustedes? ¿En saber que su maestro sabe mucho o en saber mucho de su maestro? Todas estas explicaciones me permito hacérselas porque son experiencias por las cuales pasé. Mientras estuve al frente de la rectoría de la universidad, tuve conversaciones y discusiones con Aún Weor, pero estimé siempre no aceptar enseñanzas diametralmente opuestas a las que yo enseñaba. Luego, cuando me separaron del cargo, quise tener experiencias propias y francamente le digo, mi caro hermano, hoy soy cristiano 100% y no podré cambiar esta condición por nada en el mundo. Con los sentimientos de mi más profunda admiración, me reitero como su hermano y servidor, Julio Medina Vizcaíno. Salía pues nuestro personaje, el Anagarica, desde su mismo comienzo en defensa de su personalidad. Había que defender su honor, su dignidad, su postura. En ello se jugaban las dos doctrinas. Era, como se dice, el sujeto perfecto. De un lado, el venerable maestro Samael Aún Weor, portador del rayo de la fuerza, de la luz, de la sabiduría, de la doctrina gnóstica cristiana universal. Del otro, Julio Medina Vizcaíno, el Anagarica, portador de la fuerza tenebrosa de Omar Cherensilin y su izquierda doctrina del culto. Samael Aún Weor movería las fichas blancas, Omar Cherensilin movería las fichas negras. Hermano Sánchez, admiro la defensa que ante mí hace del profesor Omar Cherensilin. Lamento sí que esta defensa la establezca sobre la humana persona del profesor Cherensi, porque él encarna una enseñanza, un camino, una doctrina, y estimo que Aún Weor, venerable maestro, ataca la doctrina que enseña y difunde el profesor Cherensi, o lo que por boca de él se expresa. Y yo hoy he llegado a la comprensión de que una doctrina se refuta es con doctrina. Yo no sigo al venerable maestro, yo estoy de acuerdo es con la doctrina que él promueve y divulga. Por mi parte estoy dispuesto a seguir y oyéndolo y hasta admirarlo, si doctrinariamente puede probarme que ando en el error. Luego decimos nosotros, y para bien de unos y para mal de otros, conforme a la ley y a pesar del pacto interno y solemne de compromiso entre los venerables maestros Samael Aún Weor y Garga Cuchinis, Julio Medina Vizcaíno, el Anagarica se quedó defendiendo doctrinariamente su personalidad en su doctrina del culto amoroso. Refinadísima expresión esta, al grado máximo del tenebroso mago negro Omar Cherensilin, en tanto que Samael Aún Weor, con su sabiduría salvaje,
daba su doctrina portentosa gnóstica, seleccionaba su ejército de salvación mundial y se coronaba como rey y señor de señores. Coronó su obra crística salvadora el venerable maestro Samael Aun Weor y marchó al sol. Y el Anagarica de Omar Cherencilín, el payaso Julio Medina Vizcaíno, sigue empecinado defendiéndose doctrinariamente, pisando ya los 80, ahora con su falsa iglesia gnóstica, en su izquierda doctrina del culto y el amor del anagariquismo. Si nos lo permite, digno lector, pasaremos ahora a estudiar la autobiografía, la que el mismo Anagarica, Julio Medina Vizcaíno, se hace con sus propias palabras, escribe y publica, original que transcribimos tomado de la revista Misión Cósmica, del año primero, número 2, diciembre de 1975. Este es un relato de Julio Medina Vizcaíno, sobre su propio origen e infancia. 27 años atrás de ello. Remontándonos allá desde nuestro nacimiento, me informaba mi madre cuando yo nací que cuando estaba encinta de mí, ella se encontraba todos los días en el patio de la casa, una moneda de 5 centavos, de esas que en la época se llamaban las casconas, porque era una moneda muy grande. Ella se engañaba porque creía que era una moneda vieja. La cogía y resultaba ser una piedrecita redonda, la tiraba por algún lado y siempre la encontraba. Ya en los días en que debía entrar en la cama, en ese tiempo se duraban 40 días, y las madres no salían del cuarto hasta no pasar ese periodo, ella dice que había botado la piedra a otro patio cercano, para no volverla a encontrar, y que buscando un día una gallina, tuvo que entrar al patio del vecino, y su sorpresa fue grande cuando encontró la tal moneda, que ella llamaba falsa. Entonces la guardó durante todo el tiempo en que estuve recién nacido. Al concluir ese tiempo de los 40 días, ella apenas se levantó, encontró en una mesita la moneda. Se puso a examinarla y veía ojitos. Mi madre habló con las personas que tenían acceso a ella y nadie más podía ver los ojos. Guardó esta piedra por el hecho que tenía ojos. Después de un año volvió a dar con ella en su baúl. Y cuando la examinó, le veía caritas y ojitos pero no la cara. Este hecho le llamó mucho la atención. Yo fui creciendo y la piedra también fue creciendo. Más tarde se le veía en la cara como un santo. La cara de un varón santo. Recuerdo mucho esta historia, es muy bonita y prácticamente tuve que ver con ella, no sé por qué me sentía ligado a tal piedra. Allá por el año 1917, mi madre cogió la piedra y al sacarla vio que la circundaba como oro, le daba fuego, chispas de oro doradas. Sin embargo yo de niño decía que eran estrellitas. Pero todo el que la veía decía que eran fragmentos de oro que brillaban. Mi madre por novedad se la llevó al párroco de la ciudad de Sabana Larga. Y el cura al verla le predijo que los bienes de mi padre se iban a consumir. Efectivamente esto sucedió muchos años después, pero lo que aconteció con la piedra fue que se extravió, y jamás volvió a aparecer. A mí me dolió mucho que esa piedra con la sacada se extraviara. Muchos años después ya yo era gnóstico. Y mi madre ya había muerto, yo salí en lo interno. Y una noche me encontré con ella en lo interno y le pregunté: mamá, ¿qué se hizo la piedra del santo que usted tenía? Entonces ella me respondió: ya eso se perdió, ya eso cumplió su finalidad. Desde entonces no me volví a ver más con ella. Yo entendía el drama. Recuerdo que teniendo como 9 años de edad, era sumamente nervioso. Entonces en una ocasión en que estuvo en nuestro hogar un hindú, que hacía pruebas maravillosas. Este hombre hacía cosas como estas. Atravesaba la lengua con una especie de puñal a un muchacho y él no podía meterla porque se la sentía atravesada, luego le sacaba la espadita y le ponía los 2 dedos en donde debía aparecer los 2 huecos y al quitárselos no se veía absolutamente nada de perforación. El hindú hizo esta prueba delante de 3 médicos amigos de mi padre.
y le atravesó con la puñaleta el cuello a un muchacho del servicio como de 22 años, y al otro lado apenas le salía la puntita. Mi padre le preguntaba si sentía dolor y él respondía que no, luego sacó la puñaleta y colocó los dedos índice y pulgar sobre donde debían quedar las heridas, y en segundos quitó la mano y no quedó señal alguna. Este hombre sabía de medicina y muchas cosas más. Entonces mi padre le contó que yo era muy nervioso, que me espantaba de noche y tenía pesadillas raras, y que los médicos le habían recomendado para la curación ponerme una serie de inyecciones en la columna vertebral. El hindú me preguntó: «Mi hijito, ¿tú quieres a tu padre y a tu madre?» Yo le respondí que sí. Él entonces dijo: «Bien, cuando tú oigas a tu padre y a tu madre que por algún capricho de la vida, te quieren poner inyecciones en la columna vertebral, salga huyendo. Váyase de la casa y no se las deje poner». Mi padre se espantó con el consejo del tipo, pero él le dijo: «Este niño hay que salvarlo. Cuando esté más grande, buscará ciertos libros de sabiduría divina y lo sanará de todo». Cuando llegué a los 15 años me sentía muy mal con mi estado nervioso. Era un estudiante. Y no podía presentar exámenes. Quería hablarle a una muchacha pero no podía por el estado nervioso. Quería hacer cosas maravillosas y no podía. Entonces me acordaba de las palabras del hindú y me iba a las librerías de Barranquilla y me ponía a ver las listas de nombres de libros y encontraba nombres de la filosofía, de Ramacharaka. Y los leía, pero no me llamaban la atención. Otro día cualquiera, ya a la edad de 17 años, cayó en mis manos un libro de Máximo Neumayer. En este libro hablaba sobre cosas cósmicas, sobre la medicina pránica, el medio de absorber el éter por medio de la respiración. También hablaba de los rosacruces, daba mantras y muchas informaciones que a mí me llamaban la atención. Yo me ponía a hacer las prácticas, pero mis familiares me molestaban mucho. Entonces tomé el baño para hacerlas, y me colocaba en las poses que decía el libro. Me comenzaba a imaginar que del éter entraba por mi nariz la sustancia pránica. Y luego la botaba por la boca, la energía consumida por mí, en la misma forma en que hacen las gentes que fuman y juegan con el humo, que salen bocanadas en forma de horcajadas y hacen especie de formas de coronas, y esas coronas que salían de mí cuando iban lejos, formaban coronas diferentes. Recuerdo que un día se me dio por montarme, me senté en la horcajada que se estiró para que me acomodara y en ella me iba. Cuando noté que había caminado mucho, volteé hacia atrás y vi mi cuerpo sentado en la forma descrita por la práctica y me llené de terror. Ese estado de conmoción de que yo me alejaba de mi cuerpo y lo veía, esto me hizo despertar. Después hice muchas prácticas tales como esta. Cogía alacranes, 100 pies, animales ponzoñosos y los pasaba de una mano a otra y a mí no me hacían nada. Hacía bajar a los murciélagos que volaban, les hacía señas para que cayeron y caían. Yo dormía a los animales de mi casa. Perros, gatos, hasta un mico que había. También lo hacía con ciertos animales del campo como la ardilla, que es un animal arisco. A esos animales los llamaba y llegaban cerca de mí. En su libro Neumayer había enseñado a no meterse con ningún animal, a no hacerles daño y lanzarles amor. Y todo esto hacía. Cuando ya tenía 21 años conocí la sabiduría de Israel Rojas en Bogotá y me ponía a leer la Rosacruz de Oro. Me gustaba, pero la veía muy insulsa, no era lo que yo creía. Más tarde Rojas trajo al profesor Cherenzi Lin, luego se abrieron en disputa. Y yo opté por seguir a Cherenzi. Hice los cursos de él aquí en Colombia, para conocer la filosofía que él enseñaba. Y más tarde me hicieron rector de la Universidad Espiritual de Colombia. Pero yo cometía los mismos errores que cualquier otro hombre podía cometer. A mí eso me llamaba la atención y varias veces pregunté por carta personalmente al profesor Cherenzi. Él todo lo que me contestaba era: esas son aberraciones de la bestia es así. Entonces le decía: sí, pero debe haber una curación, porque yo soy espiritualista. Soy un ser superior. ¿Y por qué hago las mismas cosas que hace otro tonto? Entonces me respondía: haga abstracción de la bestia, no la tenga en cuenta, eso es todo.
En el año 1938, el abogado Rafael Romero Cortés me había pedido que entrara de lleno a los estudios de Terence Lin. A mí me interesó esta sabiduría y la tomé sin ninguna clase de obstáculos. Esto lo hacía en momentos en que yo me iba a casar. El doctor Romero Cortés me había hablado sobre Krumeyer y me contaba que este médico decía que cuando uno va al matrimonio, debe convivir con la mujer como señorita, por un poco de tiempo. Pero a mí me parecía esto un poco desproporcionado y nunca le puse atención. Más tarde se operó esto. Estando en Bogotá el doctor Romero Cortés, siendo aún estudiante, se conoció con Víctor Gómez R., que más tarde vino a ser el maestro Eor y dice que lo llevó a donde un amigo riohachero que sabía hacer horóscopos y el amigo se quedó espantado y le dijo: este muchacho que tú me has traído, va a ser una lumbrera, este hombre va a sorprender al mundo, aquí da cuadratura de dioses. Yo sabía que existían estas clases de cuadraturas, pero no para humanos, de modo pues que cuando este hombre despierte va a sorprender al mundo. Y entonces el doctor Romero le dijo: oiga, cuando usted despierte búsqueme, que yo quiero ser su discípulo. Años después el doctor Romero se graduó, y se olvidó de esto. Tiempo después encontrándose en el departamento del Magdalena. En la época de la guerra en que se controlaban los alimentos. Se le presentó a Santa Marta, el entonces maestro Eor y le dijo: ¿me recuerda? Y me contó el doctor Romero que no le recordaba porque ya se había hecho un hombre. Cuando lo conoció era un muchacho de unos 16 a 17 años. Y aquí vino a verlo de unos 25 a 26 años. Entonces el maestro le dijo: tú eres Kefren. Tú fuiste uno de los de las pirámides de Egipto, o sea, perteneciste a la raza de los faraones. Lo hizo recordar hasta que el doctor Romero se dio cuenta de estos hechos. El doctor Romero le dijo: yo tengo un amigo en Ciénaga a quien debo hablarle de esto. Ese amigo se llama Julio Medina Vizcaíno. El maestro le respondió: yo también vengo en pos de él. Es una nagarica de la logia negra, pero él está ahí sin saberlo. Porque él es un mago blanco, ha caído en desgracia, yo tengo que verlo. El doctor Romero se lo describió y cuadraba mi fisonomía con la que daba el maestro Eor. Me lo presentaron, conocí y combatí al maestro Eor, pero veía que su fuerza era mucho más poderosa porque tenía conocimientos gigantescos. Un día me invitaron para que fuera a Santa Marta y recuerdo que al llegar a la casa del maestro, sin decir nada llamó a su esposa. Y le dijo: negra, negra, venga acá, y la negra salió. Entonces le dijo: ¿quién es ese hombre que está aquí? Ella contestó: yo no lo conozco, pero el maestro insistió: fíjese bien en la cara de él, que usted sí lo conoce. Ella me miraba y se reía y el maestro le dijo: diga. Diga. No tenga pena. Ella respondió: ah. Este es el Anagarica de Ciénaga. Estas eran las mismas palabras que el maestro me había dicho y me describió así. Usas una túnica de falda, un roquete en la cabeza y una blusa de encajes blancos y te desempeñas como Anagarica. Yo le pregunté: ¿por qué era Anagarica y por qué de la logia negra, cuando yo era un hombre bueno, servicial, buen hermano, buen esposo, buen hijo, buen padre? Y dijo: sí. Es verdad. Pero eres una sombra, porque pierdes la energía creadora, que es la única que tiene la facultad de convertirnos en luz y fuego. Pero tú la botas y la desperdicias. Yo le contesté: como cualquiera otro hombre común lo haría, pero no es que yo la bote. Todo el mundo la bota. Y yo no la boto porque quiero. Porque en todos los libros de medicina, y en todos los textos que yo he leído, dicen que esas glándulas que producen ese material, cuando hay exceso hay que botarla. Entonces el maestro comenzó por ahí a informarme sobre la energía crística y esto me llamó poderosamente la atención. De modo que desde el año de 1948 yo aceptaba las enseñanzas. Pero no me podía meter a ellas porque era rector de la Universidad Espiritual de Colombia. Por allá en el mes de enero de 1949, después de haber asistido a la fiesta de plenilunio en Manizales, hablé con varios amigos de Cherency, todos estuvieron de acuerdo que dejara la amistad con ese hombre porque era peligroso.
A mí me llamó la atención que todos me decían lo mismo: ese hombre es peligroso. Después de estos hechos le dije al maestro que no podía aceptar sus enseñanzas porque era rector de la ya mencionada universidad, pero que si esa gente me sacaba de allí ya podríamos hablar. Entonces me preguntó: ¿eso es todo? Yo le respondí: sí, eso es todo. Al mes de haber hablado esto, recibí carta del profesor Cherenzi, donde me daba las gracias por haber asistido como rector, pero que había nombrado a otro en Colombia, ya que, al parecer, yo no podía por no tener tiempo para atender a aquella rectoría. Es decir, me quitaron. Entonces, ya libre, le dije al maestro: ahora sí acepto. Y ahí comencé. Este era el año de 1949. A principios de este empecé a prepararme y el 27 de junio del mismo, comenzó el proceso iniciático. Después de 5 meses de castidad, o sea, de aprovechamiento de la energía. Como es natural en los comienzos, tuve la caída de todo principiante y esto me daba mucha incomodidad.